al piso. Bota, saca. ¿Qué hace con ese poco de pipa? ¿Ah? Bota esa pipa, bota eso. En medio de una convulsionada declaratoria de guerra que ha acorralado a las organizaciones criminales que sometieron a Ecuador a un estado de terror, punto final llegó hasta la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador y que ahora es el epicentro de un conflicto armado. No vale. Es mío, no vale. Pero es mejor. No vale, usted no vale, papá. ¿Cómo llega Ecuador a esta crisis de inseguridad? Estamos alarmados con este problema que estamos. Nunca anteriormente se ha visto este problema que estamos viviendo ahora. Pero ya es demasiado. Presidente Noboa de Perú, por favor. Presidente Noboa, Latina Televisión del Perú. Aquí tenemos 8 personas también detenidas que van a ser judicializadas por el delito de terrorismo. Tenemos también varios cartuchos para armas largas y armas cortas y el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. Ustedes pueden evidenciar el poder de fuego que tienen, no solo con armas largas, armas cortas, municiones y también explosivos. ¡Préndelo por dentro! La dura ofensiva militar ordenada por el presidente Daniel Noboa tiene como principal objetivo neutralizar y capturar a los líderes de 22 bandas criminales y organizaciones de narcotráfico que ahora son señaladas como verdaderas amenazas terroristas. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Ha hecho bien el presidente, se lo pido a Dios con todo corazón, te digo, sí, estoy bien alegre, hasta lloro de alegría, porque esta violencia está muy mala. Avanzar. Este es el escenario de una guerra que no dará tregua, incluso cuando los criminales contraatacaron en las calles de todo Ecuador, detonando bombas, quemando automóviles, secuestrando y asesinando policías. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Somos padres de familia. Además de atacar a periodistas y a las instalaciones del canal de televisión TC de Guayaquil. Ellos se alborotaron y se dispersaron, nosotros al suelo, y empezaron a disparar también a la puerta. Una de esas balas rebotó y cayó en la pierna de un colega camarógrafo. Y la gente gritaba por su vida, que no disparen, porque estábamos en el medio de esa refriega. Llegar a un país donde la crisis de violencia e inseguridad ha alcanzado niveles extremos no resultó una tarea sencilla. La autopista internacional del norte, la ruta comercial más importante que une Tumbes con Ecuador, enfrentaba amenazas de posibles atentados contra los ómnibus y camiones que transitan por esta vía. Carretera Naranjal hacia Guayaquil. Estamos a 1 hora y media de llegar al centro de Guayaquil. En esta parte los locales comerciales, que en otras ocasiones suelen estar repletos por la actividad comercial que hay en esta zona, hoy lucen vacíos y la seguridad particular se ha redoblado. Ecuador quedó paralizado desde que el presidente Noboa declaró conflicto armado interno. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Todo comenzó la mañana del 7 de enero, cuando los guardias del Penal Regional de Guayaquil confirmaron que Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, escapó de prisión antes de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Guayaquil parecía una ciudad fantasma.
de octubre es la vía comercial más importante del centro de Guayaquil. Son las 9 de la noche y las principales tiendas comerciales están cerradas. Aquí no hay presencia de la policía, tampoco de las Fuerzas Armadas. Y las pocas personas que vemos transitando son trabajadores de zonas aledañas. Pero ¿quién es Fito y por qué su fuga se convirtió en un detonante que obligó al presidente Noboa a declarar un conflicto armado interno en el país? ¿Y la situación dentro del penal cómo está en este momento? Ya tendría que hablar con mi entonces. La seguridad del personal dentro, todo, ¿cómo va? Como usted nos está viendo ahorita. Adolfo Macías Villamar tiene 44 años, conocido como Fito, es el hombre más buscado por las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador. Desde el 2011 cumplía una condena de 34 años de prisión por delincuencia organizada, sicariato y narcotráfico. El centro penitenciario La Roca es un penal de máxima seguridad. Ya en el 2013, alias Fito cumplía condena en estos pabellones, pero un fallo del Poder Judicial permitió su traslado hacia el penal regional, un penal que no contaba con las medidas de seguridad. Fito logró que autoridades judiciales que estaban al servicio de las mafias ordenen su traslado hacia el penal regional de Guayaquil. Este centro penitenciario se convirtió en su búnker de operaciones delictivas. Según las autoridades ecuatorianas, este criminal logró controlar el negocio del narcotráfico en Ecuador por sus vínculos con el cártel de Sinaloa de México. Los consumidores que se ponen a consumir este tipo de drogas aquí. Esto es lo que nos tiene dañado el país. Y no me mire y salga. Sale. Mientras Fito se escapaba, estallaron graves revueltas en 6 cárceles de Ecuador. Más de 150 agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes por los prisioneros. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria, o la carne del cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. No me mire, sigue. Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de intervenir en las cárceles de Ecuador. El objetivo era capturar a Fito. Mientras la policía buscaba a alias Fito, los criminales prepararon un contraataque, confirmando así que los niveles de violencia en Ecuador alcanzaron dimensiones aterradoras. La boca de la escopeta la tenía aquí, pues, de la carabina. Y el taco de dinamita que me ponen en el bolsillo de la chaqueta. Eran casi las 2 de la tarde. La emisión del noticiero TC Televisión estaba al aire. Estamos al aire para que sepa que la mafia, que no se juega con la mafia. En ese momento, un grupo de delincuentes armados y encapuchados tomó por asalto el set de transmisión y secuestró a los trabajadores de una de las cadenas de televisión más importantes en Ecuador. Mis compañeros deshechos emocionalmente y solo consideré que mi postura debería ser de calma y de confianza de que nos iban a rescatar. Las imágenes eran de terror. Los delincuentes tenían armas de guerra, granadas y explosivos que mostraban a las cámaras en plena señal al aire. Armados completamente, todos encapuchados. Había uno que otro descubierto y ellos decían, si es que entra la policía, los matamos. Se escucharon disparos del exterior. José Luis Calderón tiene 23 años trabajando como reportero y es uno de los rostros más visibles de TC Televisión. Dile que tenemos. Empieza esa dinámica en que querían trasladar un mensaje, pero en medio de la confusión, momentos de irreverencia, estaban exaltados, de histeria, insultando y las amenazas eran constantes, con las armas apuntándonos.
no completaban ese mensaje. Había uno que portaba un celular con una videollamada en curso y me pusieron a esa persona. Aquella tarde, él se encontraba entre los rehenes cuando los delincuentes lo reconocieron. Y el único mensaje, ya con el cañón de una escopeta, de una carabina en mi cuello, la boca del cañón en mi cuello, y el momento en que me colocan incluso un artefacto explosivo, un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta, era de que si la policía entraba, nos mataban. Eso era lo que querían que comunique. No pensaba en nada, tan solo gesticulaba con mis manos y asumí una postura de defensa, de tranquilidad, de que entiendan que no era una amenaza, de que, por favor, respeten mi vida. Fue una hora de terror hasta que la policía intervino para rescatar a los rehenes. Los gritos eran desgarradores, mientras nadie sabía con certeza si saldría con vida. Con la captura de los 13 llamados terroristas, las Fuerzas Armadas y la policía intensificaron sus operativos. Las calles bulliciosas y coloridas se habían convertido en escenarios desoladores de violencia y miedo. Estamos ingresando a una de las zonas más convulsionadas de Guayaquil, Cuenca, con el cruce 20, así nos ha señalado la policía. En la paralela a esta vía es donde se presenta la mayor cantidad de denuncias por extorsión. Bota eso que tienes ahí, bota al piso. Bota, saca. ¿Qué haces con ese poco de pipa? ¿Ah? No me interesa dónde viva, ¿para qué tienes pipa ahí? Nosotros estamos expuestos a todo, digamos, a lo que vengan, hagan lo que les dé la gana a estos señores. Nosotros no tenemos defensa de nada. ¿No tienes nada? ¿Un arma, algo? No, papá, yo no sé nada, no voy a echar yo con nada, eso es hace años, papá, seguro, papá. Punto Final ingresó junto a las Fuerzas Armadas a la zona sur de Ecuador, conocida por sus altos índices de crímenes y la distribución de cocaína. Hay extorsiones, han venido a extorsionar, dejan volantes, pero si uno va prácticamente, yo no me ha tocado, gracias a Dios, todavía. Si uno va como es a la fiscalía a poner una denuncia, como que no ha pasado nada para ellos, no les importa a ellos. Nosotros sentimos el dolor, pero ellos no. Dígale que avance, avanzar. Vecinos del suburbio de Cuenca están asfixiados por las llamadas vacunas, el pago de cupos, como se conoce a las extorsiones. El problema de la extorsión es un problema altamente delicado y que definitivamente está en manos de la policía y Fuerzas Armadas poder abordarlo 100%, especialmente con esta declaratoria de guerra que tenemos para poder identificar y solucionar de raíz, porque limita los comercios, afecta a los comercios, afecta a las familias y afecta a todo. Articular 3 organizaciones, la una perteneciente a los lobos, la otra perteneciente a los lagartos y la otra a MAFA 18. Dentro de esos operativos se han decomisado varias armas largas y armas cortas. Hay que también ser puntual que dentro de las estructuras se encontró en el poder unos panfletos que estaban siendo distribuidos en la población que hacían alusión en contra y el desconocimiento del gobierno y también amenazas al señor presidente. Eso nos ha servido a nosotros para articular a través de la Fiscalía y que estos grupos sean declarados grupos terroristas. Ustedes pueden evidenciar. La crisis que afecta a Ecuador ha ido intensificándose en los últimos años con el fortalecimiento de las organizaciones de narcotráfico y sus alianzas con las bandas criminales locales. Este sector, ubicado en la zona sur de Guayaquil, está dominado por una de las bandas que han sido consideradas como terroristas por el presidente de Ecuador. Las Águilas tiene posesión de todas estas calles y las vías paralelas, sobre todo con el delito de microcomercio
comercialización de droga. Ecuador ya no es simplemente un país de tránsito para el transporte de cocaína, sino que se ha convertido en un importante centro de acopio, almacenamiento y distribución de drogas. El puerto de Guayaquil destaca por sus conexiones directas con Estados Unidos y Europa. La población ecuatoriana vive atemorizada y prácticamente secuestrada por el dominio implacable de las guerras territoriales de las organizaciones de narcotráfico. Y a eso se le suma la complicidad de fiscales, jueces, policías y miembros de las Fuerzas Armadas corruptas. Muchas personas que han sido privadas de su libertad en su momento, luego parecen que han tenido 17 detenciones, 15 detenciones y nunca un privado de libertad, por ejemplo, que le den 5 años, jamás va a cumplir los 5 años de prisión. Si a alguien le dan 15 años de prisión, jamás cumple 15 años. Que podamos seguir nosotros con esta confianza a que habíamos perdido por la incertidumbre que vivíamos. ¿Usted se sentía segura en esta zona? ¿Se siente segura? Bueno, segura será porque es nuestro barrio, ¿no? Muchachos, que sigan los muchachos y sigan adelante. Estas bandas criminales han protagonizado episodios de extrema violencia en Ecuador. Solo en el 2023, el país rompió su récord de crímenes con 7.800 homicidios, de los cuales solo se han resuelto 584. La situación refleja un escenario alarmante que afecta la seguridad y el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Una realidad muy similar a lo que ahora vivimos en nuestro país.